Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, según en qué latitud se encuentren. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro del ciclo de coloquios sobre historia de la enseñanza de las ciencias. Mi nombre es Eduardo Galac, soy investigador del CONICET en Argentina y uno de los coordinadores de la Red Iberoamericana para la para la historia de la enseñanza de la ciencia, la Red IEC, junto con Carolina Valenzuela Matus y Kelly Alves estamos desarrollando la coordinación de esta red, que es esta iniciativa, este coloquio, justamente una colaboración entre esta red y la Sociedad de Historia de la Enseñanza de la Lengua Catalana y de la Comisión de Enseñanza. Este ya es uno de los encuentros de este ciclo. Ya hemos tenido dos anteriormente, queda uno más para mayo. En este caso, en este coloquio de abril, tenemos el gusto y el honor de encontrarnos a dialogar sobre una experiencia muy interesante. El título de esta experiencia, después lo van a referir ellas, es Volviendo a la Vida, una experiencia de formación en conservación del patrimonio científico de gabinetes escolares en Chile. Se trata de una muy interesante experiencia desarrollada en 2025, el año pasado, de talleres formativos en el Museo Seminario San Rafael de Valparaíso, ahí en Chile, que cuenta cuestiones ligadas a la recuperación de colecciones científicas, históricas y didácticas en gabinetes escolares desde el siglo XIX. Y tiene una cuestión muy interesante que vamos a dialogar en unos momentos, que también tiene que ver con la participación activa de colegios de estudiantes secundarios entre 12 y 15 años de edad, para pensar no solamente los documentos históricos, la preservación, la recuperación de las colecciones, sino también cómo transmitir el saber de generación en generación. Así que, sin más preámbulo, las voy a presentar con quienes vamos a dialogar en el día de hoy. A María Gabriela Mayoni, Gabriela, Gaby, como la conocemos cariñosamente, es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, miembro fundadora de esta red, de la Red Iberoamericana de Historia de la Educación Científica, la Red IEC, y presidenta de la Asociación Argentina de Profesionales de la Conservación y la Restauración. Es investigadora del Museo de Farmacobotánica de la UBA de la Universidad de Buenos Aires y actualmente está realizando una estadía en Brasil gracias a la FAPESP en la Pontífica Universidad Católica de Sao Paulo. Eh, También tenemos el gusto de escuchar a Natalie Recaberrar, perdón, Recabarren Riesco, quien es curadora y codirectora del Museo Seminario Valparaíso de Chile, institución patrimonial inserta en un gabinete escolar del siglo XIX. Es licenciada en Ciencias y Artes Musicales y máster en Dirección y Gestión Internacional de Museos, con especialización en prácticas curatoriales e historia del arte. Y su trabajo, muy interesante, se sitúa en la intersección entre educación patrimonial, museología aplicada y estudio de la cultura material, con énfasis en colecciones científicas escolares y en el desarrollo de modelos operativos de mediación. Y Carolina Valenzuela Matus, además de ser actualmente compañera en esta coordinación de la Red Iberoamericana de Historia de la Educación Científica, la REDIEC, es doctora en estudios del mundo antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es personal docente e investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid en un contrato de atracción de talento César Nombela de la Comunidad de Madrid, España. Es miembro del Instituto de Historiografía Julio Caro, Baroja, también de esa institución y fue investigadora responsable de dos proyectos muy interesantes sobre tradición clásica de los naturalistas jesuitas chilenos y sobre antigüedades y naturaleza, circulación interoceánica de objetos en los primeros gabinetes de historia natural como estrategia de posicionamiento de la ciencia en Chile. Precisamente
con Carolina vamos a iniciar este coloquio, este conversatorio en el cual nos van a contar de esta muy interesante experiencia. Así que Carolina, bueno, Gabriela, no sé si compartís pantalla. Carolina, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en esta serie de coloquios que han sido tan importantes durante este año. Así que es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes en este espacio. Y bueno, en colaboración con Rediec, con quien trabajamos también intensamente. Me toca este enorme honor de presentar esta propuesta que realizamos durante 2025, los talleres formativos en conservación del patrimonio científico educativo en los gabinetes científicos escolares regionales. Se trata de una iniciativa que fue, bueno, presentada a un concurso al Servicio Nacional del Patrimonio en Chile y que tuvimos el agrado, ¿cierto? El gusto de poder desarrollar. ¿M? Esta fue una idea que nace principalmente por el trabajo y la creatividad de nuestra querida colega y amiga María Gabriela Mayoni y por supuesto de todo el entusiasmo y la disposición de Natalie Recabarren. Ellas son partes esenciales y en gran parte a ellas les cabe el mérito de esta propuesta que presentamos al Servicio Nacional del Patrimonio. Junto a nosotros trabajó también un grupo importante, un equipo que nos apoyó en todo momento y que tuvo mucho que ver con el éxito de esta investigación. Dentro del equipo estuvo Luis Chirino, Omar Vicencio, David Rojas, Hugo Yarzo, Camila Figueroa, profesionales altamente competentes y comprometidos que también hicieron posible, ¿no?, el desarrollo de esta actividad. Además de, por supuesto, el agradecimiento al Servicio Nacional del Patrimonio. Esta experiencia, bueno, se basa en gran parte y se inspira en investigaciones previas que hemos ido realizando a lo largo de estos años en torno a los gabinetes científicos escolares, al origen de estos gabinetes y sobre todo a detectar allí un vacío en lo que se ha investigado y se ha hecho hasta el momento, que en muchos lugares de Latinoamérica y en Chile en especial todavía hay un gran desconocimiento de estos espacios científico-educativos. Y falta mucho más impulsar una, una conciencia, ¿no?, de cuidado, de preservación de las colecciones que se encuentran en muchos establecimientos educacionales públicos y privados. Bueno, ya vamos a ver a lo largo de la presentación lo significativo que es este lugar en particular, el Museo del Seminario San Rafael, ¿no? Que tiene además una colección única. Pero mi idea es poder presentar qué es lo que nos lleva a pensar en estos espacios y por qué hay que centrarse en la conservación de estos gabinetes. Vienen de las investigaciones previas que hemos realizado sobre los gabinetes de historia natural, los orígenes de estos espacios de conocimiento, estos gabinetes que originalmente están pensados para convertirse en un verdadero teatro de la naturaleza, donde se reúnen especies provenientes de diversas partes del mundo, lugares que se impulsan a partir del Renacimiento donde importantes coleccionistas, generalmente personas de la élite o de las casas reales, deciden hacer acopio de estos objetos para capturar el mundo en un pequeño espacio. Generalmente estos gabinetes de naturaleza, como los que vemos aquí en las imágenes, eh, están acompañados de bibliotecas. Vemos en la imagen, por ejemplo, en el gabinete de Ferrante Imperato en Nápoles, una biblioteca o incluso un jardín para reconstruir el mundo en una pequeña sala. Por supuesto que con la llegada del siglo XVIII y la racionalidad científica, ¿no?, ilustrada, estos gabinetes van a ser cada vez más especializados y dejan de ser espacios que están centrados solamente en el ámbito privado para ser espacios públicos.
Y ese es un cambio importante que se da en el siglo XVIII, como lo muestra, si eres tan amable, Gaby, la siguiente imagen, ¿no? Estos pasan de ser espacios de la élite a espacios públicos. Aquí tenemos un buen ejemplo con la recreación, en este caso mostramos del Real Gabinete de Historia Natural en Madrid, formado en el siglo XVIII, originalmente por la colección de Pedro Franco Dávila, ¿no? Un criollo ecuatoriano que tenía una colección muy importante y que se convierte también en el primer director del establecimiento, o bueno, tras el proceso de la Revolución Francesa, em, la apertura del Jardín de Plantas de París, ¿no? En Francia. Entonces, dejan de ser estos espacios elitistas a ser espacios públicos que se van a pensar desde lo público. Y aquí tenemos los orígenes de los museos de historia natural que están ampliamente vinculados con la idea de gabinetes. De hecho, para el caso chileno, los museos de historia natural y gabinetes van a compartir esa denominación por un largo tiempo. ¿M? Pero además de los espacios que se convierten en museos de historia natural, tenemos la particularidad de estos gabinetes científicos que empezamos a identificar a partir del siglo XIX. La siguiente. Estos gabinetes científicos, y bueno, gracias a las investigaciones de Gaby y de nuestros colegas, también sabemos que se dan en otras partes del mundo de Iberoamérica, ¿no? Y que coincide con una renovación pedagógica que impulsa a muchos gobiernos de la época, a partir del último cuarto del siglo XIX, a comprar materiales científicos y a construir diversos gabinetes. En nuestro caso, el interés está puesto en los gabinetes de historia natural. Se buscaba entonces acercar a los jóvenes, a los niños, a esa experiencia con esos objetos de la naturaleza, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de la taxidermia. De allí que en Chile identificamos piezas tan interesantes como este león de Berbería y Leona, que están presentes en el Museo Seminario San Rafael, o bien piezas tan interesantes como este caimán que se encuentra en el Liceo Gregorio Cordobés de La Serena, que se encuentra, ¿no es cierto?, en una zona ya que corresponde prácticamente a una zona desértica. Encontramos animales exóticos como el caimán o incluso un oso polar. Por eso es que es muy significativo este tipo de experiencias que se buscan con las taxidermias, por ejemplo, en este caso. ¿Mm? Tenemos también, si eres tan amable, Gaby, de pasar a la siguiente, vemos que incluso en liceos como el Liceo de Rengo, que también es uno de los antiguos para esta ciudad en Chile, también hay objetos de muy antigua data que de a poquito, ¿no? Se van redescubriendo. Por eso que a veces el estado de las piezas no es el óptimo, pero bueno, se capta la esencia de este interés por enseñar mediante lo sensorial, lo práctico. Aquí vemos también una muestra que pertenece a la colección del Liceo Eduardo de la Barra en Valparaíso, ¿m? Y que capta esa esencia, ese aprender desde lo material, tocando y en contacto, ¿no? con estos objetos. Sobre todo, hemos visto en la investigación que gracias a una metodología de aprendizaje activa, participativa, el método concéntrico que también se aplica en el currículum nacional, impulsa mucho más este tipo de compras que por lo demás requieren un importante presupuesto por parte del Estado. Gaby y que se plasma en estos lugares. Por ejemplo, el Liceo Gregorio Cordobés de La Serena tiene bueno, foto muy antigua de las piezas que constituyen ese gabinete de historia natural. Es uno de los pocos liceos que también guarda los registros y realmente se invertían grandes sumas de dinero para formar estos espacios, donde para el caso chileno hemos podido identificar que se privilegian sobre todo la presencia también de fauna local, como es el caso de los cóndores, que prácticamente están presentes en la mayoría de los gabinetes rastreados. Eh,
Bueno, sobre el Museo Seminario ya va a hablar con más detalle Natalie, porque ellos son los que a día de hoy tienen una de las colecciones mejores conservadas del país. ¿M? Y que nos habla también de la importancia de estos espacios. Entonces, al ir recopilando información sobre la importancia de estos espacios, la vinculación que estos espacios tienen muchas veces con los directores de estos primeros museos de historia natural en Chile, la importancia de estos objetos como elementos pedagógicos eh, que están dentro de este marco de una pedagogía mucho más activa, ¿no? Nos hizo ver la importancia de seguir indagando en conocer qué quedan de estos antiguos gabinetes de historia natural en el país, por lo que muchas veces nos informamos primero a través de las fuentes recolectadas y luego de ir, bueno, descubriendo estos espacios en Chile y conectando también con otras investigaciones previas como las que ya ha realizado nuestra amiga María Gabriela Mayoni en Argentina, las investigaciones que se han hecho en Brasil, queda aún más en evidencia la importancia de dar a conocer estos lugares. Ni que decir, por supuesto, el tremendo esfuerzo en España del proyecto Seimes, ¿no? Que es un referente en este tipo de cosas. Nosotros no tenemos nada similar. No obstante, todo ha servido de inspiración para pensar y buscar soluciones y proponer acciones concretas para poner en valor estos lugares. Y sobre todo desde la conservación del patrimonio científico para las nuevas generaciones, que ahí es donde mis colegas, ¿verdad? Entran con toda su experiencia. No sé si me quedaba alguna lámina, Gaby. Te cedo la palabra para que sigas contando un poquito cómo nos metimos en la materia. Sí, muchas gracias, Caro. Bueno, nada, agradecer obviamente a Carolina la posibilidad de hacerme parte de esta propuesta. A sorpresa de todos, ganamos esos fondos. No teníamos tanta esperanza, pero lo logramos y bueno, y creo que hicimos que valiera la pena. Algunos de los que están aquí en el auditorio conocen un poco mi trayectoria. Yo soy de grado, mi formación de grado es en conservación y restauración y luego me involucro en la investigación histórico-antropológica de estos materiales para la enseñanza de la ciencia. Y como conservadora y como investigadora, todo lo que venía hablando Caro, forma un puntapié fundamental como claves de lectura para la activación, para la puesta en valor de estos patrimonios de la ciencia. Citando un poco ahí a Marta Lorenzo, Marcos Granato, que hace varias décadas vienen trabajando sobre este gran paraguas de patrimonio de la ciencia y patrimonio científico educativo que involucra diversidad de colecciones y también diferentes espacios y ámbitos educativos y también para la producción del conocimiento. Y acá un poco las claves con las que vamos transitando esta idea de activación en el cruce de varias disciplinas, ¿no? Y campos de indagación, muchos de los que aquí presentes trabajan siempre en ese cruce interdisciplinar, metodológico, de marco teórico también, porque vincula múltiples aspectos históricos, sociales y culturales, ¿no? Tanto de la ciencia como de la educación. Y basarse esta investigación en los objetos, esta materialidad, permite, ¿no? Hacer esta red de conexiones entre instituciones y actores desde donde se pueden conocer las condiciones de producción, comercio, ¿no? Todos esos intereses que movilizan a las cosas mismas. Y hacia el presente también permite analizar, visualizar mecanismos de apropiación, adaptación y resignificación a lo largo del tiempo, pensando en la trayectoria de estas colecciones. Y el proyecto Volviendo a la Vida, uy, esperen que no puedo cambiar, ahí está. Bueno, y desde esa concepción de buscar esas claves para la activación patrimonial, en términos de conservación del patrimonio, bueno, también estamos desde un principio
digamos, teórico ya establecido por la UNESCO y por el ICOM a nivel internacional, que trabaja sobre el objeto patrimonial como fuente de información. Entonces, la movilización actual o pasada de todos estos objetos significa también la movilización de esa información. Y acá es cuando, estudiando sobre la activación patrimonial y sobre el rol social, la construcción social del patrimonio, empezamos a encontrar también esas claves para el trabajo interdisciplinar también en el campo, ¿no? También en términos de preservación, y pensando en estos procesos de patrimonialización que requieren necesariamente no solo de generar o depositar todo un esquema de valores sobre estos objetos, sino que eso a través de la producción de un conocimiento, ¿no? Siempre decimos, no se puede defender lo que no conocemos, entonces hay una participación muy activa, profesional también de los investigadores, y también de profesionales técnicos para el conocimiento de esa materialidad y todo ese conjunto de elementos que rodean a los objetos, que requieren también instancias de acceso a la comunidad para la apropiación, ¿no? De estos valores y por ende también su preservación para las generaciones futuras. Entonces acá siempre hago como un juego retórico en términos de conservación sustentable que actualmente se viene discutiendo en los ámbitos de preservación del patrimonio cultural, que a veces están vinculados a cuestiones más ecológicas, de uso o reutilización de materiales, pero también tenemos que pensar la conservación sustentable en términos justamente de activación patrimonial, donde es sustentable el patrimonio, se sustenta en cuanto se sustentan los intereses de preservación. Todas las estrategias, los recursos puestos a disposición para eso van a suceder tanto en cuanto ese interés se sostenga en el tiempo. Y bueno, ¿y quién sostiene ese interés, no? Siempre decimos, bueno, las declaratorias, las firmas, lo formal, ¿no? Como, ¿dónde está la seguridad en ese patrimonio? Son preguntas que vengo haciendo tanto como investigadora y como conservadora, y cada experiencia que estoy teniendo, bueno, partiendo de mi experiencia inicial en Argentina, como la que tuve en Chile, como la que tengo ahora en Brasil, me permite este diálogo, como investigadores y como observadores estamos movilizando este patrimonio y entonces cómo podemos garantizar su seguridad desde nuestros roles profesionales. Entonces el proyecto de talleres formativos, con ese fundamento, digamos, viene a traer esta propuesta donde buscar un vínculo. Los investigadores que trabajan sobre la producción de conocimiento, sobre los profesionales y técnicos que trabajan sobre la preservación patrimonial, y también educadores, mediadores, o sea, un gran número de profesionales que trabaja para el ámbito de la educación y el acceso a la comunidad. Los encuentros, en este caso los talleres formativos, que bueno, que después Natalie va a explicar un poquito más en función de cómo fue esa bajada a nivel educación. Intentamos combinar todas estas áreas técnicas de producción de conocimiento y de educación, invitando a diferentes especialistas, principalmente Agustín Martinelli y Ignacio Legari, profesionales que trabajan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Argentina, que están vinculados con la gestión de conexiones, con la conservación y también estrategias de acceso. A Andrea Hermans, que es especialista chilena en conservación y gestión de acervos, que participó de estos encuentros, y obviamente también el equipo de investigadores vinculados al Museo Seminario Valparaíso, como Luis Chirino, ¿no? Omar Vicencio, Camila Figueroa, que trabajaron dando cuenta de cómo su actividad dentro de ese gabinete también tiene un impacto en la producción y en el acceso a esos materiales. Y los destinatarios, bueno, la comunidad educativa, académica y de museos. Esos eran los tres ejes, convocando a profesionales especialistas del área de la historia y las ciencias naturales, conservadores restauradores, gestores culturales, estudiantes de grado y posgrado, estudiantes de escuela secundaria, ¿no? Y propiciar un espacio de convivencia formativo
como miembros de una misma sociedad, donde cada uno ejerce un rol dentro de la construcción del sistema de valores y capas de sentido de estos objetos patrimoniales. Y en ese caso, también uno de los objetivos principales era, bueno, todo este círculo virtuoso, este espacio formativo en convivencia, bueno, cómo desde parte de la educación y desde parte de estos alumnos que forman parte de las brigadas escolares, eh, digamos, de niños y adolescentes, comparten ese mismo espacio, esas mismas reflexiones, sin realmente hacer grandes artificios ni simplicidades, ¿no?, para los conceptos. Hemos tenido una calidad académica en los encuentros muy alta y los alumnos han hecho ese esfuerzo y también han podido participar con su propia voz, que ha sido muy enriquecedor para estos talleres. Y bueno, y ahora creo que en tiempo le doy la palabra a mi amiga Natalie. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Carolina. Eh, bueno, ¿cómo sería bajar esto a la dimensión educativa del proyecto Volviendo a la Vida? Y como les comentaba hace un rato Carolina, Gabriela, en Chile una parte importante del patrimonio científico se conserva en gabinetes escolares históricos. Lamentablemente, estos están frecuentemente invisibilizados y, como ya sabemos, contienen colecciones que fueron fundamentales en la enseñanza de la ciencia, pero que hoy en día enfrentan un deterioro material progresivo. Por una parte, hay una ausencia de registro sistemático y una escasa valoración pedagógica también. Es por eso que cuando abordamos el patrimonio científico en estos contextos, uno de los desafíos más relevantes que observamos con Carolina y con Gabriela no radicaba únicamente en la existencia de estas colecciones, sino en las condiciones de su resguardo y, por otra parte, también en la ausencia de formación técnica para su cuidado. En Chile generalmente este rol de cuidado de estos gabinetes escolares generalmente es tomado por algún docente del mismo establecimiento educacional que no siempre está ligado al área de las ciencias. Hemos tenido ejemplos de profesores de educación física que se hicieron cargo de gabinetes, profesores de música o de otras áreas que han querido tomar estos espacios y cuidarlos y resguardarlos, pero sin esa apropiación técnica que necesita un espacio como este. Gaby, ¿podemos pasar a la siguiente? Aquí les quiero mostrar parte de la colección del Museo Seminario de acá del colegio en Valparaíso. Este gabinete llegó acá a Valparaíso desde Europa en 1881 de la empresa Dayrol. Algunos vienen de otros lugares también, pero en su gran mayoría provienen de ese sector, de esa casa comercial. Y estos fueron depositados en un espacio que fue construido en 1886 y quedaron en ese lugar. Se cambiaron los proyectos educativos, los modelos de educación y se cerraron sus puertas. Y hace 5 años aproximadamente se vuelve a reabrir este espacio y a partir de eso hay una puesta en valor significativa de sus colecciones. Pero gabinetes como este, invisibilizados para gran parte de la comunidad escolar y también para las instituciones de resguardo a nivel nacional, quienes lamentablemente no siempre están al tanto de la gran riqueza que albergan estos espacios patrimoniales no formales, porque no son museos, no están en un circuito masivo de interés generalizado, están en escuelas, en los colegios, pero sin embargo tienen entre sus colecciones objetos de gran interés a nivel científico, arqueológico, paleontológico, incluso antropológico. Entonces, pasamos a la siguiente, Gaby, por favor. En este escenario, eh, el proyecto Volviendo a la Vida surge con un objetivo muy claro. Nosotros queríamos formar custodios capaces de comprender, cuidar y proyectar ese patrimonio científico, pero desde sus propios contextos educativos. Pasamos a la siguiente. Entonces, acá tenemos ya el proyecto en acción. Uno de los aspectos más significativos de este proyecto a nivel educacional fue su carácter intergeneracional. Se trató de un espacio bastante heterogéneo, donde confluyeron distintos niveles de experiencias y trayectorias. Participaron, como ahí vemos en la fotografía de la izquierda, estudiantes entre 11 y 17 años, también profesionales del área de la conservación y museos,
incluyendo profesores responsables de estos gabinetes escolares de distintas regiones del país. Esta convergencia, como les comentaba Gaby, generó un espacio horizontal de aprendizaje, donde el conocimiento no se transmitió de manera unidireccional, sino que se construyó también colectivamente. En este contexto, los jóvenes que están ahí participaron no como un grupo aislado o un grupo protegido, sino como parte de esta comunidad más amplia. Es importante también señalarles que estos jóvenes, estos niños no contaban con experiencia previa en conservación, lo que sitúa su participación desde un punto de partida inicial, sin formación técnica, sin lenguaje disciplinar previo. Entonces vamos al caso de estudio propiamente tal, que está en la siguiente diapositiva, que es la brigada patrimonial de este espacio, de este gabinete escolar del Colegio Seminario San Rafael. Como les comentaba, vamos a tomar como este caso de estudio la brigada patrimonial, que es un grupo de estudiantes que se especializa en el estudio de las colecciones de su gabinete y que fueron partícipes de esta experiencia. En este sentido, observamos que el proyecto Volviendo a la Vida propone un cambio de paradigma, donde la conservación pasa de ser una práctica exclusivamente técnica y se convierte en una estrategia pedagógica activa, capaz de vincular aprendizajes tanto a nivel cognitivo como a nivel afectivo. Y eso es lo que les quiero mostrar aquí en la siguiente diapositiva. Podemos ver cómo el impacto aquí a nivel de experiencia formativa, la metodología se basó, como explicaba también Gabriel anteriormente, en el aprendizaje teórico práctico, donde el trabajo se realizó directamente sobre objetos patrimoniales, con estas colecciones que les mostraba en las diapositivas anteriores, y se hace también en procesos reales. Todo esto transformó completamente la relación que tenían los estudiantes con el patrimonio, puesto que el objeto ahí presente dejó de ser algo distante para ellos, algo que estaba en el gabinete de su colegio, en la parte trasera, y se transformó en un campo de acción en diferentes niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Lo podemos ver en la diapositiva siguiente. A nivel cognitivo, el impacto fue significativo, pues los estudiantes desarrollaron una comprensión más compleja del patrimonio científico, entendiendo que estos objetos no solo representaban especies o estructuras, sino también formas de conocer el mundo. Se activó en ellos un pensamiento crítico fundamental para conocer la ciencia, la historia y la cultura, y les permitió comprender que toda educación es también un proceso histórico. No están ahí individualizados, ¿cierto? Pero el impacto no fue solo a nivel cognitivo. Nosotros nos dimos cuenta que fue también profundamente afectivo. El trabajo directo con las colecciones generó en ellos un vínculo con el patrimonio científico, pues comienzan a valorar estos objetos no solo por su materialidad o su antigüedad, sino también por su significado. Se construye entonces una relación de pertenencia donde nosotros observábamos esa relación que ellos iban teniendo en la medida que iban participando activamente con estas colecciones, donde el patrimonio resguardado en el gabinete de su colegio ya no es algo ajeno, ya que pasó a formar parte de su propia experiencia, por lo tanto digno ya de ser cuidado y visibilizado. En la siguiente diapositiva vamos a ver que también hay un impacto a nivel social, observamos nosotros, que este proyecto Volviendo a la Vida activa una dimensión colaborativa clave. Por una parte, se genera un espacio de trabajo entre estudiantes, especialistas, docentes, como les comentábamos anteriormente, donde comparten sus saberes, sus experiencias, pero también, por otro lado, se fortalece una red de gabinetes escolares a nivel nacional, que nos permite proyectar estas prácticas más allá de una experiencia puntual que fue realizada el año pasado, sino que algo que se puede proyectar más allá. En el siguiente diapositiva les quiero comentar que nosotros ya estamos aplicando pedagógicamente este proyecto actualmente. Se implementa como un plan piloto en el Colegio Seminario San Rafael a partir de este año 2026, como una estrategia de enseñanza basada en el trabajo directo con objetos patrimoniales del gabinete científico escolar, ¿cierto?
Esto nos permite desarrollar procesos de aprendizaje, por una parte, situados, también vinculando contenidos científicos con prácticas de observación, análisis y conservación. En este marco, el patrimonio científico se incorpora como un recurso pedagógico que contribuye a la formación de criterios, responsabilidad y comprensión material del patrimonio escolar también. Pero otra dimensión muy importante también que nosotros observamos es el rol de los estudiantes. Pasamos a la siguiente, por favor, Gabriela. Que uno de los puntos trascendentes en este grupo etario que les comentaba de la Brigada Patrimonial es el cambio en el rol que tuvieron ellos como estudiantes. Pasaron de ser receptores de contenidos a jóvenes activos en la conservación del patrimonio. En muchos casos, estos niños convocaron a sus pares, quienes se transformaron posteriormente también en mediadores patrimoniales, capaces de transmitir estos conocimientos a otros públicos, a sus pares, pero también a adultos. Se sale un poco de este adultocentrismo del conocimiento y se genera en ellos una apropiación. Esto implica también un desplazamiento profundo de aprender sobre patrimonio científico escolar a actuar directamente en el patrimonio científico escolar. Y eso produce una relación muy impactante en ellos, que son jóvenes niños que están en proceso de formación. Y para finalizar, en la última diapositiva de esta parte, nos interesa situar esta experiencia en un plano más amplio de reflexión también, pero al mismo tiempo avanzar en una propuesta concreta. El proyecto permite desplazar la relación tradicional de patrimonio y educación desde una lógica centrada en la transmisión de contenidos hacia una comprensión del patrimonio científico como una práctica situada, relacional y también formativa. A partir de ello, nosotros proponemos entender estos gabinetes como infraestructuras educativas activas, capaces de articular la historia de la ciencia, la cultura material, formación escolar presente y no tan solo como vestigios de una pedagogía científica utilizada en el pasado. La proyección del proyecto, por tanto, no radica únicamente en su replicabilidad, que integra la conservación como parte de los procesos educativos, no desde la especialización como único fin, sino como una práctica que vincula el conocimiento, responsabilidad y acción, con estudiantes que intervienen en el patrimonio, toman decisiones y asumen también responsablemente su cuidado y su permanencia en el tiempo. Aquí está la Brigada Patrimonial del Gabinete Escolar del Museo Seminario Valparaíso. Muchas gracias. Esa es. En la siguiente Muchas diapositiva, gracias, Natalie. nosotros podemos compartir con ustedes. Ahí sí, Caro, te escucho. Hay estos sitios también. Sí, aquí les Gracias. dejamos, si quieren hacer el print de pantalla, los QRs de los dos sitios web donde van a encontrar información del museo y del proyecto. También todos los talleres formativos fueron principalmente las conferencias de los especialistas y algunas de las actividades que se hicieron, por ejemplo el de Andrea Hermans, están subidos en el canal del YouTube del Museo Seminario. También eso forma parte de una fuente de información muy importante para seguir siendo consultada, porque ahí hay material de fundamentos teóricos, técnicos y diferentes actividades. Y bueno, y el proyecto de Gabinetes y Naturaleza que dirige Carolina, de donde se fue radicada la propuesta, donde también ahí está toda la información. Así que les dejamos ahí para que hagan el print con los QRs y nos busquen y nos sigan en redes y también aprovechen el material en el canal de YouTube. Y bueno, muchas gracias y aquí están nuestros contactos. Ante cualquier duda o consulta nos pueden escribir. Muchísimas gracias, Carolina, María Gabriela, Natalie, por compartirnos sus investigaciones, sus impresiones y esta excelente iniciativa.
Eh, una cuestión de deber. En la presentación omití decir que también organizan este ciclo de coloquios la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y la Técnica, que me señalaba ahí por el chat Mavi, así que cumplo mencionándolo. Decía, gracias muchas por la presentación de esta iniciativa. Mientras van preparando algún tipo de pregunta o comentario o algo que quieran hacerles a Carolina, Natalie y María Gabriela, querría hacer un muy pequeño comentario, señalando quizás algo que es obvio, pero no por obvio no hay que dejar de decirlo, la importancia de identificar primero en las fuentes históricas ese pasaje de una escuela de élite, una escuela, un espacio reducido para unos pocos a una cuestión de puertas abiertas, eso me parece importante, y seguir también profundizando a través de los talleres, ¿no? De acercar eso que quizás está en la convivencia cotidiana del espacio escolar. Mientras ustedes hablaban, pensé dos cosas, y perdonen la autorreferencia, pero pensaba dos cosas en su presentación. Una, estudié en un colegio de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, en Argentina, un colegio muy importante de la región, que tenía un gabinete parecido al que ustedes están relatando, y recordaba también la cantidad de veces que pasaba por delante de objetos que me resultaban totalmente naturales hasta que tuve a alguien que me explicó que eran esos animales ahí, que eran esos objetos de física. Bueno, en fin, me hicieron acordar a mi propia infancia, así que por eso primero les agradezco, perdonen el gesto autorreferencial, pero lo segundo, y mientras las escuchaba, en un momento Natalie remarcaba, sobre todo cuando pensaban en los talleres, ¿no? Como tornar algo distante a algo del campo de la acción. Y, y en un momento pensaba eh, cómo tornar eso que a veces en las escuelas se torna, es un paisaje natural, parte de las paredes, parte del mobiliario, parte de lo que está ahí, algo, un objeto de enseñanza, y la importancia de darle palabra, de darle saber, de seguir resignificando. Mientras hablaban en un momento, aparecía en mi cabeza esa hermosa canción de Silvio Rodríguez, La Masa, ¿no? Digo, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, ¿no? ¿De qué servirían todos esos objetos sin iniciativas como las de ustedes tres, que le den palabra, que le den sentido, que le den cantera y que justifiquen en todo caso el porqué de ese gabinete, de esa historia y de la hermosa iniciativa que hicieron? Así que en principio quería abrir la oportunidad de comentarios, de preguntas, de debate, haciendo esas dos menciones. Yo abro el juego para palabras, levanten la mano. En principio, si bien trabajamos sobre historia de la educación, mi única pregunta, mi única cuestión, así como para comenzar el diálogo, no tiene que ver tanto con la historia, sino con el futuro. Digo, ¿cómo sigue? ¿Cómo seguimos después de esto? Pero no solo el cómo seguimos específicamente esto, sino si han tenido oportunidad de dialogar con otras experiencias similares y poder establecer algo de lo que es propio de este ciclo de conversatorios, ¿no? Redes y posibilidades de intercambio de experiencias semejantes. Esa sería mi primer pregunta para dialogar, pero ahí veo que Anjo tiene la, la mano levantada, así que te cedo la palabra. Bueno, gracias, enhorabuena por el, por el seminario, fue muy interesante y la acción en general me parece de muchísimo valor. La canción que mencionabas, Eduardo, sigue un revoltijo de carne con madera y yo me pregunto si hubo revoltijo de carne con madera. Si en los talleres hubo intervención por parte de
los participantes en los objetos del gabinete, si hubo, pues eso, si hubo restauración por su parte, si llegaron a hacer cambios en los objetos y si lo hicieron, de cómo fue, de qué tipo, cómo fue la experiencia, salió bien, salió mal, se quemó algún objeto, hubo que tirar algún otro y en general esa experiencia. Yo creo que esto es algo que a nivel español sería muy interesante de intentar replicar porque la situación no es muy lejana y es de muchísimo valor saber cómo es vuestra experiencia para saber si intentar replicarlo aquí o algo semejante. Gracias. No, gracias a ti por el comentario, por la pregunta. Veo que Pablo también tiene la mano levantada. Si quieren, hacemos un primer momento de varias preguntas, comentarios y les devolvemos la palabra a Carolina y Gabriela y Natalie. Pablo, te escuchamos. A todas y todos. Felicidades, felicitaciones a Carolina, a Gaby, a Natalie por esta iniciativa. Hermoso verdaderamente el trabajo realizado. Y una consulta, digamos, respecto a la red que ustedes construyeron, ¿cierto? O que está en construcción de estos gabinetes. Si pudieran darnos como una pista acerca de algo así como una primera impresión de qué es lo que se puede encontrar en los liceos, en los colegios a los cuales ustedes pudieron llegar a través de la constitución de esta red y si es que hay un poco en la lógica de lo que decía Eduardo, ¿cierto? ¿Qué viene después desde el punto de vista de poder constituir quizás, ¿no es cierto? Algo que apele a la cada vez más en retroceso política pública, ¿cierto? Sobre temas patrimoniales. Eso, felicitaciones. Gracias ahí, Pablo. En el chat hay una abundancia importante de felicitaciones y enhorabuenas. Hay también un comentario que me gustaría leer de Andrea. Dice, es importante analizar cómo un plan educativo anticuado, entre comillas, ¿no? Se vuelve una herramienta maravillosa para actualizarlo, modificarlo, resignificarlo y proyectarlo a la educación contemporánea con visión de futuro. No es quedarse en el pasado, sino todo lo contrario, es entender cómo llegamos a donde estamos y qué queremos para los tiempos que se vienen. Gracias ahí, Andrea, por el comentario. Si no me equivoco, María Paz, levantaste la mano. María Paz, te cedemos la palabra. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Me pareció súper interesante y bueno, sobre todo esta experiencia de volver a la vida con el trabajo con las comunidades, adhiero un poco a los comentarios anteriores, al comentario de Edu. Y quería consultar también si había habido alguna relación con otras experiencias, porque bueno, leí que dentro de lo que fueron casos de estos ibermuseos, las experiencias, ha habido una experiencia en Valparaíso también, en el Museo de Historia Natural, de estudiantes que salían, perdón, no, eso era en Río Seco, en un museo en Río Seco que salían a territorio a hacer reconocimiento del terreno y trabajo con el patrimonio. Y me parecía muy interesante esto que ustedes plantean de, bueno, de pensar la vida en relación al trabajo con las comunidades y, bueno, saber eso, si había habido relación con otras experiencias. Gracias. Gracias a vos ahí, María Paz. Gabriela, Carolina, Natalie, ¿les parece si les devolvemos Eh, la palabra? sí. Miren, yo les quiero comentar un poco la experiencia de la Brigada Patrimonial acá y también, por otro lado, el cómo seguimos, ¿cierto? Porque por una parte, ¿de qué te sirve abrir este espacio, resignificarlo si lo vas a dejar ahí como un tesoro ajeno, lejano? No sirve de nada. Entonces, una de las cosas que nosotros comenzamos a implementar acá en el colegio es vincularlo directamente a las planificaciones docentes. Eso es lo primero. Se hace el estudio de las colecciones y luego se empieza a articular directamente con el Ministerio de Educación las planificaciones, se trabaja directamente con los profesores, se hacen visitas directas al gabinete y incluso se generan investigaciones de los mismos estudiantes, trabajos, eso a nivel del colegio, ¿ya? Se puede hacer esa articulación de algo tan antiguo como estos gabinetes de ciencias del siglo XIX con las planificaciones y la pedagogía actual y están muy vigentes, la verdad, porque
Si en un principio se pensó esto como un espacio significativo de materialidad directa con la colección, y después nos perdimos un poco educativamente, nos perdimos un poco y nos pasamos a una educación mucho más distante que no tenía tanta significancia para los estudiantes. Entonces esto vuelve a conectar al estudiante con la materialidad de la colección, ¿cierto? Por otro lado, el tema de la brigada patrimonial es un grupo de estudiantes que se especializa en estas colecciones, pero desde una iniciativa personal. A ellos les gustó. Nosotros, ¿qué hicimos? Abrimos el espacio, se los mostramos y ellos quisieron, desde su propia iniciativa, interiorizarse más y los fuimos preparando. Nosotros hicimos guiones por cada colección y después, una vez que tenían ellos sus guiones, se especializaban en lo que más les gustaba, de paleontología, geología, mastozoología, etcétera. Y luego que ya ellos se sentían como con la capacidad de transmitir esa información, nosotros abrimos este espacio para el Día de los Patrimonios en aperturas a nivel nacional, donde venía gente de distintos lugares, de Valparaíso, de otras regiones también, y ellos eran los que mostraban su propio gabinete, sus propias colecciones. Ya no eran los adultos que estaban ahí representando, sino que eran ellos mismos. Y en cuanto a las redes, por lo menos acá a nivel nacional, esto se empezó a articular con el Servicio del Patrimonio Regional y también a nivel nacional, donde el año pasado, en el mes de noviembre, específicamente en el área de educación patrimonial, se hizo una presentación de cómo este gabinete escolar o estos gabinetes científicos de los colegios se podían hacer como una articulación directa con los estudiantes y surgió la brigada patrimonial como un ente que podía ser replicable también en otras realidades. Aquí puntualmente en Valparaíso hicimos también el año pasado, replicamos esta misma forma de brigada patrimonial con otros colegios que eran de distintos sectores de Valparaíso, muchos vecinos de acá del seminario también, y se articuló una brigada patrimonial que ellos lo que iban haciendo eran salidas a terreno, se iban mostrando como un poco el territorio que para muchos porteños, la verdad es que desconocían muchas de las cosas que se fueron contando también en ese escenario. Ahora, respecto a la misma colección, ahí yo creo que la Gaby podía contarles más, no se quemó nada, afortunadamente fuimos bien cuidadosos con eso, pero sí, ahí les cedo la palabra. A la chica. Sí, bueno, a sumar a lo que dice Natalie, que fue una grata sorpresa para mí, que Chile está teniendo un movimiento muy interesante de brigadas patrimoniales a nivel nacional y en varias regiones. Tuvimos la oportunidad en el tiempo que estuvimos dando los talleres formativos de participar de un encuentro de brigadas patrimoniales en el Museo de Carabineros, donde que hay varias escuelas expusieron los propios alumnos lo que estaban haciendo con su archivo, con sus colecciones, con sus objetos históricos. Me resultó muy inspirador porque hay un interés muy importante en que esta comunidad de alumnos, niños, adolescentes sea una parte muy activa en todo el aspecto de activación patrimonial y de preservación. Y como conservadora les cuento, como fundamento filosófico de mi profesión, eh, lo hablábamos con mi colega Ignacio Legari, que también es conservador, cuando hacemos el taller formativo, que personalmente tengo un interés de que la conservación pueda ser además una herramienta disciplinar para la comunidad en general. O sea, no subirnos al pedestal como especialistas y decir esto se hace, esto no se hace, no tenés capacidad, no. Hay ciertos conceptos básicos digamos, que podemos llegar a decir de sentido común que tiene que ver con el cuidado mismo de las cosas, como cuidamos nuestra biblioteca en nuestra casa, como cuidamos la ropa de nuestra abuela y así, ¿no? Cosas que nos que son significativas para nosotros y de hecho hicimos un ejercicio con cosas significativas de cada participante, ¿no? Para poder hacer esa vinculación con lo cotidiano, que no es algo extraño, preservar el patrimonio no es algo que está lejos como disciplina. Y desde el principio de construcción social del patrimonio,
pensamos que poder correr las fronteras de disciplinares y de especialización técnica hacia la comunidad en general era una de las posibilidades. Obviamente, según los conceptos internacionales de conservación y del ICO y tal, tenemos el principio de la conservación preventiva, que significa todas estas acciones que tienen que ver con el cuidado, ponerlo en mejor lugar, poder analizar los espacios en que se encuentran los objetos, reconocer esa materialidad, qué le pasa, qué le está pasando, qué le pasó, es sensible, no es sensible. Entonces, los conocimientos disciplinares de tipo de conservación fueron en ese sentido. Si tengo que guardarlo, ¿cómo lo puedo guardar? Si está deteriorado, ¿qué significa? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué puede estar pasando? Si quiero mejorar su estado. Bueno, ¿hasta dónde puedo yo con mi conocimiento llegar? Lo guardo mejor, tal vez le saco un poco de polvo, pero si hay algo que es un poco más complejo, siempre está el trabajo interdisciplinar. Una de las cosas que siempre digo es, tenemos que saber de lo que hablamos simplemente para poder levantar el teléfono y llamar al colega o al conservador amigo, al historiador amigo, ¿no? Y cosas así, que para poder hacer justamente de esto una acción colectiva. Eh, Nada, eso es desde mi principio como conservadora. No hubo una intervención directa, solo hubo demostraciones. Sí, los chicos, por ejemplo, enseñarles curiosidades, como, bueno, qué significa quitar el polvo de alguna pieza, con alguna pinceleta, con algún hisopo, si voy a hacer algo húmedo, sobre qué superficie, pero bueno, siempre cuando no intervenciones complejas, sino más preventivas. Y obviamente siempre guiados con alguna dirección un poco más especializada. Pero creemos que pueden ser actores completamente válidos para que con la guía de diferentes profesionales puedan sentirse parte, porque esto tiene que ver con eso, con cómo están los chicos habitando ese espacio, cómo se conectan con ese patrimonio. Eh, Son la comunidad educativa que está en contacto con ese patrimonio dentro de esos espacios, son los actores más importantes para poder generar estrategias de preservación. Como hablamos, no puede estar sustentado una tarea de conservación, aunque venga el financiamiento de afuera, aunque venga un profesional de paracaídas y diga, ay, te lo restauro todo, queda muy lindo, y la comunidad ni se enteró, no se apropió, no pasó nada ahí, no se movilizó. Eso no tiene fecha de caducidad y en 10 años tenemos que hacer vuelta lo mismo. Y respecto a esto, hago el linkeo con las experiencias similares. Sí, yo desde el año, bueno, gracias a eso conocí a Leoncio hace muchos años, yo desde el año 2010, desde 2007, empecé con proyectos en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Estuve 5 años trabajando sobre los gabinetes escolares de ahí y trabajando también estrategias con los alumnos y con los profesores. Luego conozco todo el proyecto CEIMES, que también tiene un gran trabajo interdisciplinar con investigadores, conservadores, profesores. Hay varias iniciativas, bueno, aquí en Brasil hay muchas de quienes movilizan. Eso es interesante porque también identificar quiénes están movilizando todo esto es muy importante. Algunas veces son profesores, otras veces son los propios investigadores que consiguen la financiación. A veces es por parte de los circuitos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a veces es por parte de los circuitos de cultura. ¿Dónde están los fondos? ¿Cuáles son los objetivos? También desde el Ministerio de Educación. Así que esto nos compromete en una mirada interdisciplinar y de cruce constante y también de atención y responsabilidad y cuándo se están movilizando estos objetos y la información contenida en ellos. Por eso es importante que nos involucremos todos, como desde el rol, desde el lugar donde nos compete como sociedad o como profesional o como ciudadano civil. O sea, somos todos parte de este colectivo que construye el patrimonio y pretende preservarlo. Así que sí, hay varias experiencias ahí muy interesantes para poder ir haciendo links y relaciones. Y bueno, y tanto la trayectoria de Carolina como la de Natalie como la de Mía y sus experiencias desde el lugar de cada una fueron confluyendo en esto. Y bueno, y pasos a seguir también, esperamos poder a partir de este proyecto generar materiales, por ejemplo didácticos o de contenido, para que las escuelas que tienen este tipo de colecciones puedan hacer uso y tener una orientación de por dónde empezar, cómo hacer, ¿no? O sea,
cada comunidad tiene su particularidad, pero bueno, vamos a ir buscando esta manera de que siga habiendo un impacto social con esta propuesta. No sé, Caro, si querés sumar a las preguntas que estuvieron Sí, haciendo las gracias. compañeras. Bueno, creo que ustedes lo han dejado bien claro, han respondido muy bien las preguntas. Solamente agregar a la pregunta de Pablo, ¿qué objetos se pueden encontrar en los liceos? Hay muchísimas cosas que se pueden encontrar en los liceos en Chile, es impresionante. Nosotros partimos ya temprano, hacia el 2017, pero también es un proceso lento y complejo. Sin entrar más en polémica, es verdad que no en todas las instituciones a uno le abren la puerta para darte acceso a conocer qué es lo que hay. A veces el temor a las críticas, a pensar, bueno, este espacio a lo mejor están los animales, ¿no? Allí en una bodega, todos abandonados, quieran a pensar, bueno, mil cosas, no siempre es fácil, pero la mayoría de los liceos, establecimientos vocacionales en Chile, fundados entre fines del 19 y primera mitad del 20, por lo general tienen muchos materiales pedagógicos y taxidermias que dan cuenta de esos antiguos gabinetes. Tenemos una lista en Gabinetes y Naturaleza, en la sección de ubicaciones, tenemos una lista de los que hemos podido rastrear. Está el Internado Nacional Barros Arana, está, bueno, un trabajo precioso en Copiapó, el Liceo José Antonio Carvajal de Copiapó, ahí Mabel Tapia ha tenido un trabajo pero extraordinario, por supuesto, la joya de la corona del Museo Seminario San Rafael, y bueno, están también el Liceo de Rengo, actualmente el Colegio Deportivo Luis Cruz Martínez, que también tenía el Liceo Eduardo de la Barra, como Liceo de Valparaíso, liceo principal, ¿no? También muy en conexión con el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Bueno, van a ver muchos otros, el Colegio San Pedro Nolasco, que tiene una colección realmente impresionante, y que de a poquitito todos, y en este movimiento que es tan importante, ¿no? Que va de la mano con las brigadas patrimoniales y el interés en el patrimonio científico, se empiezan a mostrar. Por supuesto, también el Liceo Abate Molina de Talca, donde ha habido un trabajo enorme, una colección muy antigua, que ya estaba datada en la fuente, y la fuente nos llevaron al liceo y nos decían al principio que no había nada, que no se podía, y lo que había no se podía. Y de repente se abren las puertas, pasan algunos años, se abren las puertas y encontramos una maravilla, ¿verdad, Gaby? Y ahí también, bueno, nuestra ayudante, María José Pérez, tuvo mucho que ver en al menos poder limpiar y fotografiar muchas piezas. Entonces, todavía queda mucho por hacer, colega, así que realmente el campo está abierto. Muchísimas, muchísimas gracias, Carolina, Gabriela y Natalie, por esta primera ronda de apreciaciones. Veo a Leonor con la mano levantada. Leonor González, te escuchamos. Pues buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero, felicitaros por el estupendo, bueno, la presentación y el trabajo que estáis haciendo, porque me parece fundamental por muchos aspectos. En primer lugar, para los alumnos, yo creo que les aporta mucho el ver algo material en un mundo tan digital, ¿no? Yo creo que eso les puede aportar bastantes cosas y también en lo que respecta, porque bueno, yo creo que también se están formando nuevos futuros conservadores, o sea, estáis educando en la sensibilidad, que es lo que hace que luego se conserven todos estos materiales. Yo os quería plantear una cuestión que es, bueno, es el problema que hay también en España, que, bueno, yo no sé si allí tienen algún tipo de protección todos estos objetos, porque muchos de los centros que conservamos un patrimonio antiguo, educativo, pues nos enfrentamos al problema de que dependemos de la sensibilidad de de los directores y directoras de los centros, y que si un día deciden hacer una reforma y deciden que necesitan espacio, perfectamente pueden coger todo el laboratorio y tirarlo a un contenedor. Entonces, en España por lo menos no existe ningún tipo de protección para este tipo de material. Y bueno, yo creo que este tipo de iniciativas evidentemente contribuyen a través de la difusión a dar a conocer algo que está ahí y que requiere una conservación y que requiere unos derechos y que requiere muchísimo más. Y también, bueno, son iniciativas exportables. Bueno, se agradecería pensar en alguna forma de poder compartir, porque esta iniciativa es muy interesante y es exportable. Y yo creo que cada centro histórico
encuentra siempre algún docente o algún investigador o alguien que lo mueve de alguna manera, pero estaría fenomenal poder compartir experiencias, intercambiarlas, porque pues bueno, son ideas, lo que, bueno, la brigada patrimonial me parece una idea fantástica, ¿no? Y bueno, pues bueno, mi pregunta era esa, si existe algún tipo de protección. Nosotros estamos trabajando para ver si conseguimos que se den título de colección a los materiales que tenemos, bueno, pero no sé qué tipo de iniciativas se pueden llevar a cabo allí. Y bueno, nada más. Muchas gracias, Leonor. Álvaro, Girón Sierra, veo tu mano levantada. Bueno, primero de todo, bueno, felicidades a las tres, ¿no? A Carolina, Natalie y Gabriela, ¿no? Un proyecto fantástico y presentación, bueno, excelente, ¿no? Muy, muy, muy bien que estáis haciendo eso. Mi pregunta es más del campo de historia de la ciencia, ¿no? No de la educación. Mi pregunta es, bueno, ¿qué tipo de historias se pueden deslizar, ¿no? Contar con estos objetos? Que habéis encontrado y que estáis analizando, ¿no? Hablando de, bueno, de la perspectiva europea, ¿no? Bueno, lo que se hace mucho aquí ahora es, bueno, el tema de la procedencia, ¿no? De dónde vienen esos objetos, todo el tema de comercio en historia natural, ¿no? Hasta, bueno, todo el contexto colonial, extracción de fauna, de las colonias, etcétera, etcétera. Pero bueno, desconozco bastante el contexto de, bueno, de Argentina, Chile, etcétera. ¿Cómo lo tratáis eso? Y a lo mejor hay más potencial para vosotras, ¿no? De utilizar esos objetos para trazar historias, ¿no? Y para interesar aún más a los alumnos, ¿no? Pero ya está, gracias. Muchas gracias, Álvaro. Si les parece, cerramos con un par de comentarios que están ahí en el chat que me gustaría leer para compartir. Leoncio López Ocón Cabrera dice: me gustaría preguntar a Carolina y a Gabriela la importancia que ha podido tener el funcionamiento de la red IEC, de la red, en el diseño e implementación de tan interesante experiencia llevada a cabo en Valparaíso. Y Luis hace dos comentarios. A partir de la experiencia de la Brigada Patrimonial del museo, se hizo otra iniciativa como proyecto FIC, intuyo que es Fomento de la Investigación Científica, de un taller similar que se hizo con estudiantes de cualquier colegio de la zona en el espacio La Compañía, antigua iglesia jesuita del Paraíso, donde se hacía una sesión teórico-práctica con una salida por las calles y cerros de Valparaíso en terreno. Y después hace un comentario de lo que estaban recién preguntando, comentando. La protección legal en Chile se limita al material arqueológico paleontológico chileno, que por ley es patrimonio protegido y está afecto a lo estipulado en la ley 17.288 y a DS 484. Bien, Gabriela, Carolina, Natalie, si quieren hacer un comentario, una respuesta final, Sí, las yo escuchamos. quería comentar un poco esto de la protección del patrimonio. Trabajo en una especialización en Buenos Aires, dando un seminario sobre manejo de colecciones. Y digo que me especializo en espacios no estructurados. ¿Qué tiene que ver donde no hay nada, hacer algo? Y lo que dice Leonor es tal cual así. Por eso, en mi rol de conservadora e investigadora, trato de en cada iniciativa promover justamente esta sensibilización de las autoridades, de la propia comunidad educativa, de la sociedad civil en general. Porque lamentablemente no hay todavía leyes. Y de hecho, ¿hace cuántos años que estamos hablando también de la recuperación de estos gabinetes, desde la investigación y también desde la preservación? Pero todavía se dice que es un patrimonio emergente. Es algo que todavía no está estructurado legalmente, como dice Luis. Tenemos, en casi todos los países hay leyes para material arqueológico, paleontológico, algunos bienes muebles, pero en general quedan protegidos en cuanto las instituciones son estructuradas como museos en términos tradicionales, ¿no? Como Museo Nacional de Ciencias Naturales, Museo Histórico, Bellas Artes,
etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las instituciones educativas que no tienen una misión explícita en la preservación de un patrimonio histórico, educativo, científico, ya de valor histórico-cultural? O sea, lo que estamos haciendo en estos espacios que no están estructurados es justamente hacer un cambio de posicionamiento, un cambio de estatus de ese objeto, que es un bien cultural per se, pero para llegar a ser patrimonializado, puesto en valor, convertido en patrimonio cultural, tiene que pasar varias cosas. Algunos teóricos también hablan, ¿no?, de estos, González Varas, se me fue ahora el otro nombre, bueno, que hablan de los procesos de patrimonialización, los gestos, y donde en realidad, si vamos sobre el principio del rol social o de la construcción social del patrimonio, son las mismas claves que van a hacer que eso perdure en el tiempo. Después, a cada uno en su lugar va a poder generar estrategias, conseguir recursos humanos, recursos económicos, etcétera, para que eso tenga un impacto y cada vez esté un pasito más adelante. Pero hemos visto a lo largo de nuestra historia que así y todo, consiguiendo firmas de autoridades, declaraciones, legalizaciones, el escudo del ICON de los rombos azules, el que tenga la potestad o el poder para tirar todo fuera y destruir nuestro patrimonio lo hace. Entonces, ¿dónde está la fuerza? La resistencia creo que está en la base, no sé, eso creo yo. Podemos debatirlo acá, pero por eso siempre hablo, bueno, me gusta hablar de conservación sustentable no en términos ecológicos, sino en términos sociales, ¿no? ¿Cómo sustentamos algo que nosotros queremos que sea intergeneracional? No estoy preservando el pasado, estoy trabajando para los que vienen en el futuro. Siempre está la línea, relación. Y nada, y también cuál es nuestra, la relevancia de la historicidad de nuestros actos. Nosotros estamos movilizando patrimonio, estamos movilizando información, hacemos catálogos, inventarios, sacamos fotografía, declaramos existencia, pum, pum, pum. Listo, un momento en la historia de esos objetos. Y después eso puede caer, se puede perder. ¿Cómo sustentamos que eso suceda? Que siga generando, porque nosotros generamos conocimiento a partir del otro conocimiento, ¿no? Es colectivo y es intergeneracional. Creo que ese es el desafío. No es hoy hacemos esto para hoy, para nosotros. No, hacemos hoy esto para nosotros y para los que vienen y rescatando lo que hicieron los demás. Y respondiendo un poco tal vez lo que dice Oliver, bueno, ahí está un poco la clave también para generar conocimiento y qué tipos de historias podemos hacer. En los países de Latinoamérica, como conocés, de nuestras investigaciones, de Caro y mía, siempre hay un juego entre lo local y lo global. Lo global en términos culturales occidentales o de circulación a nivel mundial, y después cuáles son esas historias locales, cuáles son en varios niveles, nacional, municipal, estadual, hasta la propia historia del propio colegio, la historia de ese profesor, la historia de esa persona que un día dijo voy a guardar esto porque me parece importante y lo puso en un armario y se descubrió 40 años después. Hay muchas historias que no solo pasan acá en Latinoamérica, sino que también en Europa, y rescatar esas trayectorias de los objetos, de las personas, es muy valioso. Por ejemplo, en el Museo de Farmacobotánica, una colega mía hizo una tesis de buscar cuáles fueron esos, no podíamos llamar conservación o restauración en términos modernos, cientificistas como lo conocemos hoy, pero cuáles fueron todos esos actos voluntarios de diferentes actores que permitieron que esas colecciones llegaran hasta nuestros días. ¿Cuáles fueron esos intereses? ¿Por qué lo guardaron? ¿Qué los movilizaba? Hubo intereses políticos, económicos, de todo. Pero bueno, era como hacer una historia de la idea conservacionista también. ¿Por qué se conserva? ¿Por qué se guarda? ¿Cuál era la importancia? ¿Era por una cuestión de estatus nacional, de poderío personal, o simplemente otra conexión más afectiva? No sé, se me ocurren mil cosas. Pero siempre hay muchas oportunidades con el patrimonio, de sea cual sea su tipología, para hablar de nosotros mismos, de nuestra comunidad, de nuestra forma de ser, pensar y hacer, la estructura simbólica que nos mueve, la estructura de conocimiento en la que estamos insertas. Así que ahí hay lugar para todos, esa es la idea, para todos los investigadores. Y siempre desde cada uno, sea de producción de conocimiento, sea un acercamiento técnico,
o desde la parte educativa o de interpretación, mediación, siempre hay algo para hacer y siempre hay algo para decir, una voz diferente. Así que el diálogo entre todos ellos, me parece que ahí está el valor en cada iniciativa. Así que no hablo más, que hablo mucho. Gracias, Gabriela. No sé, Carolina, Natalie, si tienen un Bueno, comentario. no, muy breve, es para seguir con este tema de qué tipos de historias se pueden contar, ¿no? Desde la historia de la ciencia, que también es una de las cosas que nos mueve, porque al ver estas colecciones vienen muchas interrogantes sobre su materialidad. También hemos abordado el tema de la procedencia y el comercio, la relación con las casas comerciales que se establecen a medida que la fuente nos los ha permitido. Hemos también indagado y publicado un poco al respecto sobre la importancia y la presencia de las casas comerciales europeas sobre todo bueno, en Chile, pero en Latinoamérica en general. El contexto colonial también lo hemos podido abordar en algunos artículos, como también estos objetos, ¿no? Como la taxidermia pueden generar ciertas reacciones tan diversas, a pesar de tratarse de fuentes plurinformativas que nos pueden contar tanto del pasado y también genera, ¿no es cierto?, cierta sensibilidad. Y en ese sentido, los estudios de Donna Haraway en torno también al predominio del hombre blanco, ¿no?, en esa naturaleza controlada, también los hemos integrado a estas investigaciones, así como también la posibilidad de estudiar estas colecciones desde la perspectiva de género, cómo se ve la naturaleza, ¿no? Desde los ojos a lo mejor de una sociedad más patriarcal, dominante, donde también la forma en que los animales son representados hablan de esta sociedad, de ese momento histórico. Entonces, se pueden abordar de muchas maneras y esa es la riqueza de estos gabinetes científicos. Agustín preguntaba también en el chat sobre si trabajamos colecciones físico-químicas. En ese sentido, creo que nuestra investigación en general, la que partí yo en 2017, se ha centrado más en lo de historia natural y hemos dejado de tal vez un poquito, aunque Gaby y Natalie tienen mayor experiencia y también, ¿cierto?, han englobado estas colecciones de física o química, pero no ha sido mi campo, pero ciertamente es algo en lo que hay que seguir profundizando. Hemos hecho como un estudio un poquito general, ¿no? Pero como decía, hay mucho por hacer todavía. Y para seguir conectando a las nuevas generaciones con estos espacios, con esa sensibilización y con el cuidado. Y más en estos tiempos que vivimos, no pueden estar desconectados de este patrimonio que es de todos. Y como bien ya decía Leonor, lo decía Gaby, lamentablemente dependemos muchas veces de eso, que haya alguien de dirección que diga, ah, no, todo se va, ¿no? Pero si hay conocimiento, si hay cuidado, hay más posibilidades de que se preserve, ¿no? Así que eso por mi parte. Sí, hago una acotación que dejamos de lo que comentó Leoncio y bueno, obviamente, tanto Carolina como yo somos miembros fundadores, bueno, ya que hay varios, Leoncio, Kelly, Katia, Kazumi, la red iberoamericana de historia de la ciencia en ciencia fue fundamental para que nosotros pudiéramos conocer un poco más de lo que estaba haciendo cada uno, poder generar estos intercambios, empezar a participar de encuentros y de actividades que cada uno hacía, y bueno, en esas afinidades que van surgiendo. Bueno, con Oliver también fue invitado en un dossier que trabajamos con Caro. Bueno, las redes es fundamental. No hay forma de hacer lo que hacemos si no hay colaboración y si no hay redes. Definitivamente. Y siempre hablo como de ese círculo virtuoso. La red ojalá pueda seguir creciendo, pueda seguir incorporando diferentes profesionales. La red está abierta también a profesores y profesionales técnicos que estén asociados a los objetivos de la red. Y bueno, y hoy en día
me encuentro más vinculada a estos trabajos de campo, a esta bajada al terreno, a acompañar a mis colegas investigadores en qué significa movilizar estos objetos. Bueno, trabajé con Caro desde una perspectiva de historia de la ciencia. Todo lo que aprendí de Natalie en términos de educación patrimonial fue hermoso, fundamental. Y hoy me encuentro en Brasil colaborando con colegas de historia de la educación que también están comprometidos y también consiguen fondos de financiación para que ese patrimonio se movilice, se conserve y se preserve y con esas acciones generemos algún impacto. Así que, bueno, nada, un llamado a seguir trabajando juntos. Y bueno, y agradecer a todos los miembros de la red. Y bueno, y Leoncio siempre un gran maestro para todos, inspirador, que ha sido, digamos, el nexo que nos fue conectando gracias a nuestras estadías en el CSIC, ahí en Madrid. Eh, y bueno, y acá colegas de Barcelona y de Valencia que han formado ese circuito de historia de la ciencia en España que para nosotros acá en Latinoamérica y fue en su tiempo y es ahora muy valioso que podamos seguir intercambiando a través de esta red y de estos, digamos, eventos como los coloquios. Así que gracias a todos, de verdad. Gracias, Gabriela. No sé, Natalie, si tienes alguna palabra de cierre o nos Eh, encaminamos. bueno, un poco tomando la pregunta de Leonor, el tema del cuidado de estas colecciones, sí, depende de las direcciones de cada colegio, si necesitan en algún momento estar abajo estos gabinetes y construir un edificio nuevo, siempre puede ser. Eh, Efectivamente, las colecciones acá en Chile de paleontología, de arqueología, están protegidas y se tienen que hacer declaraciones al respecto al Consejo de Monumentos Nacionales, pero diría yo que el mejor cuidado y donde uno más puede apuntar ahí es justamente a sensibilizar a los estudiantes, los que habitan esos colegios, esos espacios, a que ese lugar que está físicamente presente en su colegio no es algo ajeno a ellos. Cuando tú logras incorporarlo en sus prácticas pedagógicas diarias, incluso, eh, se lo puedes hacer más difícil a la persona que quiera finalmente votarlo. Pero un poco va en eso, ¿cierto? Sensibilizar a estos jóvenes, a estos niños, y ahí de a poco vas haciendo una red muy virtuosa y que se genera desde el interior de este espacio tan pequeñito como es un colegio, una escuela, casi insignificante tal vez, y empieza a crecer porque son ellos los que finalmente tienen esta fuerza potencial de su resguardo, de su cuidado y de su proyección en el tiempo. Como decía la Gaby, nosotros en la historia de esas colecciones somos simplemente un momento en el tiempo, esto sigue. Entonces, bueno, agradecer este espacio para poder compartir nuestra investigación, el proyecto que hicimos y encantada también de compartir con ustedes si es que tienen alguna otra duda, si quieren comunicarse con nosotros a través de los contactos que les dejamos. Encantadas de poder también compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalie. Empezamos a cerrar. Primero agradeciendo Carolina, Gabriela, Natalie por exponerse, por exponer las ideas. Felicitaciones nuevamente por esta iniciativa. Me quedo con esas palabras que al final Carolina, Natalie y Gabriela de alguna manera deambulaban de ese diálogo intergeneracional, de esa transmisión, de ser un momento en la historia y de pensar en esa idea que en la crisis de la educación Hannah Arendt decía, ¿no? La escuela es conservadora, pero la educación tiene que ser transformadora y me parece que ponen en juego esa doble dimensión de la escuela como lugar de conservar la cultura y como educadores transmitir cómo poder transformar algunas de las condiciones que tenemos. De mi parte, agradecer muchísimo también la invitación a poder moderar este espacio. Me la hicieron muy fácil, así que no tengo mucho para decir al respecto. Pero sí recordarles que este ciclo de conversaciones continúa en mayo y continúa también esta posibilidad, como recién Natalie decía, están los contactos por si quieren seguir hablando. Bueno, también continúan las redes y la posibilidad de seguir tejiendo redes en este entramado
de reflexiones que hacemos. Así que cerramos por acá agradeciendo a todos y todas que han participado de este muy interesante espacio. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos y espero que tengamos oportunidad de vernos pronto también, personalmente. Ojalá. Chau, chau. Hasta la próxima.